Bien, amigos, se ha incorporado don Héctor Tineo y Nolasco, ¿no? Muy bien, don Pedro, ¿cómo está usted? Pero usted tiene entonces apellido que tiene por tradición dedicarse al estudio de la historia. Sí, don Sócrates. De la cultura, don Nolasco. Sí. Óigame, ¿y qué hay de historia hoy? Vamos a actualizar. Mira, hoy es el día que se produjo la muerte de Francisco Gregorio Villini. Ese fue el presidente que escogió Ulises Heró para derribar a Nemesio Casimiro de Moya en la discusión cuando el Partido Azul tomó el poder. Gregorio Luperón derroca a Cesario Guillermo en 1879. Recuerda que una de las acciones de Gregorio Luperón fue una nueva constitución. Estableció el periodo de presidente 2 años, no reelección. Cuando se producen las primeras elecciones en 1880, el candidato que escoge el Partido Azul, liderado por Gregorio Luperón, es el sacerdote Fernando Arturo de Meriño, que luego llegaría a ser monseñor y luego arzobispo de Santo Domingo. Y lo escogen candidato, gana las elecciones. En el segundo periodo del Partido Azul, llega candidato Ulises Heró Lilí, con el apoyo de Luperón. O sea, el segundo gobierno que elegiría el Partido Azul es encabezado por Ulises Heró Lilí. Gana las elecciones. 2 años. 2 años. En el tercer periodo, Luperón quiere que el candidato sea Nemesio Casimiro de Moya y lo apoya, toma toda una serie de iniciativas. Pero Luperón, Lilí, quería que fuera Francisco Gregorio Villini, con el propósito de tener un presidente que lo pudiera manipular. Y pensando ya en regresar. Sí, y algo más, le puso de compañero de boleta a Alejandro Bossi Gil, que era un hombre suyo. Dicen que era un político un hombre muy inteligente, muy habilidoso, y se lo colocó de vicepresidente. El trabajo de Alejandro Bossi Gil. ¿Pero quién ganó? Ganó a Francisco Gregorio Villini. Se le impuso a Nemesio. Claro, entonces Lilí el Luperón acusó a Lilí de haber cometido un fraude. Dice que metió 15,000 votos de manera fraudulenta. Pero eso pasó, el asunto que se quedó Francisco Gregorio Villini, candidato presidencial, el tercero del Partido Azul. Ahí, en ese periodo, fue un periodo muy difícil, porque entonces el vicepresidente, hubo un momento que mandaba más que el presidente, porque tenía el apoyo del jefe militar, que era el Ulises Heró. Porque Ulises se quedó como jefe militar, claro, después de haber sido presidente. El hombre más influyente en ese periodo. Entonces, ¿qué pasó un día, don Pedro? Que renunció el presidente Francisco Gregorio Villini, tomó el poder Alejandro Bossi Gil. Y Alejandro Bossi Gil es que prepara el escenario para que el Lilí vuelva en un tercer periodo, en un tercer proceso electoral, y sale electo. Entonces ahí que Lilí, cuando gana esas elecciones, con el rechazo de Luperón, declara modificar la Constitución, periodo de gobierno de 4 años y la reelección indefinida. Y eso fue lo que permitió a Ulises Heró, a Lilí, prolongarse en el poder. De ahí que Francisco Gregorio Villini es recordado en esa parte de la historia dominicana, un proceso muy difícil y que no pudo ser un presidente de influencia, porque el poder militar lo tenía Ulises Heró Lilí, aunque estaba fuera del poder. Su muerte se produjo en un día como hoy, el día 27 de octubre del año 1867. ¿En qué momento se produce el rompimiento entre Luperón y Lilí? Ahí, en esa convención, en la convención de 1887, cuando se va a escoger el candidato presidencial del Partido Azul, que Luperón quería que fuera Nemesio Casimiro de Moya, y Lilí había hecho todos los juegos para que pasara Francisco Gregorio Villini, porque entendía que era una figura que él iba a manejar, como en efecto ocurrió. Y por esto se recuerda hoy a Francisco Gregorio Villini en la historia dominicana. Fíjate que también él es el autor de En Gracia Antoñita, la novela de esta costumbrista dominicana, el Francisco le decían Goyito. De manera que esa es una de las notas que se conmemoran el día. Sin embargo, ayer, don Pedro, yo vi una experiencia que me hizo pensar mucho. Yo decía, ¿cómo cuando se producen paros
Sí. En realidad los paros afectan a los pobres. Le crean a los pobres situaciones nuevas. Pero también vi ayer, pude ver cómo el pueblo dominicano se ha ido organizando y cómo se mueve para decirle a esta partida que entiende que puede controlar la sociedad dominicana desde un medio de comunicación o desde un negocio, una empresa, que la gente va haciendo su vida, va organizándose, de manera que por más esfuerzos que se hagan, no lo logran fastidiar, o sea, no le logran cerrar la puerta. Miren esto. Ayer, por ejemplo, los taxistas. Hablé con varios taxistas ahí en la Julio Verne con Bolívar. Sí. Me paré porque vi varios taxistas que estaban parados ahí y comencé a hacerle preguntas del paro. Me dice, ¿qué paro? Que vayan los empresarios, los que tienen las empresas de transporte controladas y que no pagan impuestos, y que dan combustible, a organizar huelga. Decían esto los taxistas. Pero después veía a los motoconchistas. Si ustedes quieren hacer ese esfuerzo, párense para que les cuenten y le digan a los motoconchistas cómo les fue ayer. Don Pedro le fue muy bien. Y se colocaron en la ruta de Ubiere. No se convirtieron. Dice ahí, vamos a la ruta de Don Ubiere. Pedro, estaban llenos. Vamos a comer ahí. Llegaban, terminaban uno y volvía. Eso era rápido. O sea, bueno, yo vi anoche en un reportaje de televisión una confesión, un testimonio de los motoconchistas. Ajá. Uno dijo, bueno, yo antes llevaba 1.500, 1.700. Ahora, yo de los amigos míos, yo vi que llevaron 3.500, pero hubo varios que llevaron 6.000. Sí. Porque fue el medio de transporte de ayer. 6.000 en un día. Se colocaron en la ruta. Ese fue el medio de transporte de ayer. Ubiere le quitó la comida a los suyos, a sus choferes. Le quitó la comida ayer. A él hay que pagarle de todas maneras por la ruta. Pero le quitó la comida. Pero entonces eso lo aprovecharon los taxistas y lo aprovecharon los motoconchistas. Y entonces, además de la ruta de la onza que también se establecieron. Como veía eso, yo decía al señor, cómo la gente se ha ido preparando para resistir dificultades. Porque un paro le crea dificultades a un trabajador, a una trabajadora. Le agrava a don Pedro el día, se lo daña. Claro, se lo daña. Porque el trabajo, algo que se vio ayer. Y al chiripero. Sí, algo que se vio ayer, don Pedro, el esfuerzo de la gente por estar en su trabajo. Sí, señor. O sea, eso de ayer fue muy notable. Sí. Y lo otro es, como también decía, y esto tiene que ver mucho cómo la gente se ha ido preparando. Y mira que tiraron mucha grapa ayer, después del mediodía tiraron mucha grapa. Pero yo, por suerte, me había ido a la capital, porque yo di mucha vuelta a la capital, no se me pegó una grapa de mucha esa. grapa. Pues mira, esto debe llamar la atención a la reflexión de los organizadores de este tipo de protesta. Porque ¿qué es lo que ocurre? Hacen todos sus preparativos y no consultan a esa población. Ellos entienden que esa población va a reaccionar cuando le toquen el tambor. Cuando le toquen el tambor, suena el tambor, van a salir detrás, todo el mundo corriendo. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención de cómo la gente, en qué está la gente. Santo Domingo Norte, oigan esto, Santo Domingo Norte ayer estaba programada la inauguración de un nuevo centro educativo con la modalidad de tanda extendida. Ustedes saben lo que esto implica, mira. El laboratorio de computadora, biblioteca, el área de recreo, el área de lo que le denominan el rincón informático. O sea, una escuela con la característica de tanda extendida. O sea, un mundo para usted, para una población que comparte, me refiero en este caso los docentes, el personal auxiliar y la población estudiantil. Compartir ahí, porque la tanda extendida es hasta las 4 de la tarde. Cuando sale esa población de ahí. Y cómo se han ido organizando. Pero digo, ¿por qué le digo que lo de ayer me impresionó mucho? Digo, cómo va el país. Ustedes saben esa escuela que inauguró el presidente Danilo Medina ayer en Santo Domingo Norte, ¿qué número es? De la que se han inaugurado, oiga bien, en Santo Domingo Norte, con la modalidad de tanda extendida. ¿Cuántos centros tiene hoy Santo Domingo Norte? 60, oigan esto. Solo Santo Domingo Norte, perdón. No, don Pedro, Santo Domingo Norte. Porque la provincia tiene 98 centros. Solo ese municipio. Sí. Y la provincia, Santo Domingo, tiene 98 centros de tanda extendida. Entonces yo, ayer cuando veía lo de la convocatoria al paro, los organizadores están haciendo todos los esfuerzos, ver de qué manera paralizan. Le conté de los motoconchistas. ¿Cómo le fue a los motoconchistas ayer? ¿Cómo hablaban al terminar el día con su familia y sus amigos?
los taxistas, que me comentaban esos taxistas de ahí, de la Julio Verne, que hablaba con ellos. Y lo de las otras rutas, lo de sí, Conatra. pero que te digo que hizo esa parada ahí, me dice, pero algo importante, que tuvieron claro también, estos trabajadores, es de qué será una huelga de empresarios del transporte. Y precisar también, Mozart, que no estamos hablando del empresario tradicional de transporte. Nosotros estamos hablando de la gente que entró como sindicalista, que después descubrió que ahí había un nicho de negocio, lo explotó y de repente, acuérdense que hasta hace poco la gente le decía líderes sindicales. Ahora es que la población dice, no, estos son empresarios. Sí, del transporte. Entonces esa parte del empresariado del transporte, por eso hago la diferencia. Aquí hay una parte del empresario de transporte que es su generación de inversiones. Pero aquí hay una parte del empresario de transporte que logró engordar, aprendió a caminar, engordó, creció con el manto público. Recuérdense cómo el proceso de desmantelamiento de un H5, ¿cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿Y cuáles fueron los beneficiarios? Unión Nacional de Choferes Sindicalizados. Recuerden eso. Moza, nosotros recordamos cuando estuvimos en la universidad, ¿no recuerdan? Sí, claro. Que los choferes de H5 nos cobraban 10 centavos a los muchachos de la universidad. Don Pedro, cobraban 10 centavos. Bueno, yo bajaba desde las 5 esquinas al Parque Independencia para ir a la Guay. Bajaba a pie. Era otro criterio. Y en el Parque Independencia cogía el carro de coche, por 10 centavos me dejaba en la Guay. Sí, pues o en la feria, si quería. Pues lo de Santo Domingo Norte, señores, fue una estampa que me impresionó. Fíjate que don Pedro, cuando daba el número, estamos hablando de 60 centros estudiantiles, que pues de la modalidad tan extendida. Mira, Tineo, en estos días prepárate, pues tú vives en Gascue, y ese el entorno del palacio. Sí. El palacio lo abrieron, ahora la gente podrá ir a mirar y ver todo ahí. Y a pasear por los jardines. Porque eso está muy bonito. Alguna cosa emblemática como el Salón de la Caridad. No, y es importante que vayan y van a abrir el palacio, que vean, gente pueda ir a pasear ahí. El palacio tiene las fotografías. Tú vas a ver gente por tu casa, mucha gente. El palacio tiene la información de los presidentes, por ejemplo, tiene fotografías de muchos, en una funcionaria que lo pueden ver. Sí. Y tiene... No, y la gente por subir a las escalinatas, ver el arbolito y ver la capital desde ahí, porque usted mira el Caribe. En la casa de gobierno, la gente... El promontorio más alto del Distrito Nacional. Así es. De manera que Santo Domingo Norte, como dice don Pedro Cava, que ahora cuide su escuela. Otra nueva. Sí, que la Asociación de Padres y maestros cuiden su Ustedes su saben escuela. también qué pasó hoy, que hay que recordar. La Constitución de 1966. Sí. El presidente Balaguer hoy fue que promulgó la Constitución de 1966. Esa Constitución hasta el año 1994. Hasta el 94. Cuando se produjo tras la gran crisis, vino la reforma con la propuesta del doctor Peña Gómez, porque ahí se aceptaron varias ideas del doctor Peña Gómez, como la no reelección, la separación de las elecciones, porque recuerden, en esa Constitución del 94 se separaron las elecciones, los hombres votaban en la tarde y las mujeres en la mañana. Le daban la facilidad a la mujer en la mañana. Sí, ustedes recuerdan eso. Porque hemos vivido muchas experiencias. Sí, eso pasó en esa... pero en la Constitución de 1966 se preparó... A mí no me gustaba la chelcha esa de que mujer en la mañana. No, lo separaba. Sí. Y lo importante... Mujeres en la mañana. Tú sabes que... Bueno, ir juntos. ¿Tú sabes lo que me pasaba a mí? Que yo como no sé hacer café ni desayuno. No me diga. Mi mujer salía temprano a votar. Y hasta que ella no llegara, no bebía ni café ni desayunaba. Un inútil. Podía morir el hombre. Pedro y yo somos inútiles. Si yo soy uno que no puedo vivir solo, Dios me libre. No, morir el hombre. Acá. Es más, yo no he querido aprender a hacer nada de eso. Pues la Constitución de 1966, hoy fue el día que se promulgó. En 1966 se promulgó. Feo para la foto. Esa Constitución le permitió al presidente Balaguer el periodo de los 12 años, porque Balaguer fue electo en 1966, se repostuló en 1970, ganó, fue declarado ganador, igual que en el 74. Y en el 1978 iba también como candidato y perdió las elecciones de lo que fue la fuerza que reunió el PRD en torno al presidente Antonio Guzmán,
ganaron las elecciones. El 78. 1978. Que el eslogan era el cambio, ¿lo recuerdan? Sí. Recuerdo el título del periódico. El tiempo de las banderillas rojas en los fusiles. Reportero de la noticia. Sí, los guardias con en los fusiles tenían la banderita roja. Yo era reportero de la noticia y cubría con mucha porque la noticia estaba casi adscrita al PRD. Sí. El propósito era salir de Balaguer. Sí. Y un día convoca en la mañana el presidente del PRD, don Secundino Gil Morales, don Cundo, que vive ahí en la Calvario, a una rueda de prensa a las 9 de la mañana, un acto. Y cuando llego, él en el balcón del PRD que estaba ahí en la Bolívar. La Avenida Bolívar. Ahí está, ahí, el local está ahí todavía. Casi esquina. Ese no fue el que casi esquina Doctor Báez. Doctor Báez. Sí. En el balcón, él hora proclamó del PRSC. Que el PRD iba a las elecciones y que no iba a haber vuelta atrás, sin importarle que la... Entonces yo llegué a la redacción y le dije a Silvio, a Miguel Hernández, a Víctor Grimaldi y a Emilín, digo, señores, el PRD va para el poder. Va para el poder. Porque parece ser que esta vez sí va a las elecciones. Oye, porque ese día él dejó claro la decisión, sí. La decisión está tomada y nadie nos hará regresar. Entonces, don Secundino tenía una facultad en el PRD. Era un hombre de palabra. No, era un notable. Cuando ese hombre dijo eso, todo el mundo entendió que ahí no había regreso. Ahí no había regreso. Sí. Que no había regreso. Mire, esa fue una decisión histórica, esa que anunció don Secundino. Y yo fui el que cubrí eso. Bueno, Valentín Pérez Terrero y yo digo, Valentín va para el poder del PRD, porque esta decisión parece ya irrenunciable ante cualquier coyuntura. No, sacaron los militares, los fusiles con pañuelos rojos. Oye, terrible. Y no hubo manera, ¿eh? No hubo manera. No, y hubo una resistencia también a tratar de frustrar el proceso electoral. Oye, ese después Balaguer ustedes no tuvieron en las mesas electorales ese día. Ese día, claro. Eso era día de mucha tensión. Mucha tensión. Yo metí a mis hermanas a que fuera. Esas muchachas pasaron trabajo. Imagínate, ya iban como delegada del PCD. Ya tú sabes, del Partido Comunista. Que fuimos a la elección. Otro evento histórico nos correspondió a Valentín Pérez Terrero y a mí. Eso era un terror del carajo. El día de las elecciones, al otro día de las elecciones, cuando se anunció ya que cerró en la noche el PRD arriba, pero por mucho. Sí. Y que se formó una especie de autogolpe de Estado. Sí. Había un ambiente. Hay muchas anécdotas con relación nos a dicen, eso. el embajador de Estados Unidos va para la casa de Balaguer. Robert Jobs. Y Valentín y yo salimos en unos motorcitos que teníamos que resolvían. Sí. Llegamos primero que el embajador a la casa de Balaguer, en la Máximo Gómez. Entonces llega el embajador. El señor Robert Jobs. Sí, pero antes, para que tú veas, parece que alguien le dijo también al jefe del ejército, al general Pérez y Pérez, que estuviera ahí. Óyeme, llegamos Valentín y yo, que éramos amigos del general Pérez, por eso pasamos a la cochera, entramos a la casa, pues había una militarización fuerte. Sí. Nos dejaron entrar Valentín y a mí y llegamos al fondo de la casa. Balaguer vivía en un artículo, no en la casa. No, había que subir una escalerita. Una escalerita, bueno, sí. Llega el general Pérez, evidentemente para esperar al embajador. Cuando llega el embajador, se anuncia, señor embajador, le dice él. Entonces le dice, yo quiero ver al presidente. Entonces le dice, un momentito. Se sentó en un banco el embajador junto con nosotros. Y ahí lo dejó. En un banco de madera. El embajador de Estados Unidos subió el general Pérez allá arriba, tuvo un buen rato y bajó general. Embajador. Le tengo que decir que el presidente no está disponible. Balaguer no era fácil. No lo recibió. No lo recibió. Esperó más de 2 horas. Esa foto la tomamos nosotros. Y ya se había esa producido. Foto salió en la noticia. Y ya se había producido. Salió la noticia en primera plana. Recuerdo esa foto. Y ya Carlos Andrés Pérez había hecho un pronunciamiento en Venezuela. Y se había movilizado también la Internacional Socialista, porque sabían que era. En ese momento tenía una presencia en la América Latina muy significativa. O sea, todas las condiciones se dieron para que el PRD, para que no hubiese forma
Y encontró ¡Santo! un apoyo de la parte de la oligarquía dominicana. En ese momento el PRD logró una Balaguer, un apoyo. perdí. ¿Sabes quién fue que le vino a dar la información? Nos vino a dar la información. Fue Páez. Aníbal Páez. Fue el que vino, que bajó. El señor no está No disponible. está disponible. Sí. Y pasó. Balaguer no era un fly. No, lo dejó esperando, compadre. Porque eso de Tuvo que dejar, regresar. Sí. eso de dejar sentado, no solo salió Salvador, se lo hizo a muchos empresarios también. Ah, no, pues, Es reiterado. Sí, cuando no quería recibir. No. Estaba así. Déjelo ahí. Deje que espere. Después, como a las 2 horas, decía que no podía recibirlo. Los empresarios ahí sentados. Qué grande era el viejo. Sí. ¿Eh? De manera Mira, que. vamos a hacer una pausa a ver si Julio termina, Sí. a ver si Julio llega. La Julio cuestión es que que- eso que le pasó al escogido le dio duro, porque Julio llegó a su casa agarrando 6 a 2. Tú sabes lo que dicen los escogidistas más comprensivos. Se ha Dicen, levantado, parece que Oye, vio el periódico hay esta unos mañana. escogidistas que no se pueden molestar, pero hay otros que son muy tolerantes. Entonces dije, bueno, pero es verdad lo que dice la gente del Licey, que el escogido juega como nunca, pero pierde como siempre. Ay, mi madre, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Así no.